La República Argentina en los últimos decenios ha transitado un camino de decadencia que lamentablemente sumió a la mitad de la población en la pobreza. El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. Alrededor de un 50% de los alumnos no es capaz de comprender un texto de complejidad básica al finalizar la escuela primaria, lo cual incide directamente en la altísima deserción en la secundaria y en el magro desempeño posterior de miles de estudiantes. La Argentina sufre, como sabemos, desde hace años una tragedia, el síndrome de la devaluación. Durante décadas devaluamos constantemente nuestra moneda, pero también devaluamos nuestras instituciones, nuestra cultura y nuestra educación. Devaluamos la escuela y la política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer, no solo económicamente, sino también integralmente, y dejamos de ser grandes como nación. Los desafíos que enfrentamos como sociedad tienen sus raíces en la educación o en la falta de ella. Los últimos datos publicados por distintas instituciones referidas a la calidad educativa nos muestran una situación alarmante y donde San Juan no es una excepción. Con esta premisa lanzamos el mes pasado el programa provincial Comprendo y Aprendo, en el marco del compromiso federal por la alfabetización que hoy estamos firmando. Para esta enorme tarea necesitamos a todos los docentes. Confiamos en la capacidad de nuestros educadores, de su noble vocación y de su poder en el aula. Sin maestros comprometidos no hay transformación posible. Nuestra provincia tiene un gran potencial en agricultura, en energía, en minería y en otros sectores de la economía. Y en todos estos sectores se requiere gente capacitada. Tenemos que incrementar el capital social. Por eso es fundamental la educación en todos sus niveles. Quiero agradecerle que haya tomado la decisión de impulsar fuertemente la educación y de haber elegido a San Juan para dar inicio a un plan tan importante para la nación. Nos honra todo su equipo que esté presente en la provincia de San Juan. Y celebro también la invitación para reafirmar este 9 de julio en otra casa histórica que es otra casa histórica de la Argentina, como es la Casa de Tucumán, nuestro compromiso con la educación, como establece el punto 4 del Pacto de Mayo. Porque hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la Argentina ha evitado aceptar y que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por demasiado tiempo. Hablo del germen del analfabetismo que se propaga por nuestro sistema educativo. Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural en un país como el nuestro. La crisis educativa que arrastra la Argentina tiene muchas dimensiones, pero no cabe duda de que el fracaso en la alfabetización está en la base. Por eso digo que el analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía. En ese sentido, y como herederos de los principios de Mayo y de la generación del 80, este plan de alfabetización que presentamos hoy no es solo un programa de gobierno, sino un deber histórico de nuestro país. Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que tal cosa viene por izquierda las ideas que nos empobrecieron como país. También viene por izquierda quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento. Lamentablemente, no se ha hablado mucho de alfabetización en Argentina en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad. Y con este norte presentamos el Plan Nacional de Alfabetización, que tiene muchos elementos, pero un corazón: darle recursos y herramientas a los docentes y elevar la exigencia, tanto para esos docentes como para los alumnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a formar en alfabetización a todos los docentes del país. Vamos a darles recursos a las provincias para que los formen. Vamos a evaluar a los docentes de todo el país desde el Gobierno nacional. Vamos a plantear incentivos para que los mejores docentes vayan a enseñar en las escuelas con peores indicadores de alfabetización. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Que quede claro, evaluar no es estigmatizar como dicen algunos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y que las fuerzas del cielo los acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Qué lindo que te... No, igual creo que no se escuchó, pero qué interesante que termine
el discurso en el que se habla sobre la educación y qué sé yo, con una frase tan vacua, vacía de contenido, fea, sucia, horrible, violenta, determinante, como es esa frase de mierda contradictoria con la libertad. Nada, ¿no? que nos gobierna, ¿no? Y cómo se le va el lenguaje corporal al final, ¿viste? Como viene en un tono y de repente sí, ¡pah! Bueno, Sale el... Toda una actuación, toda una actuación. Sí. Está con nosotros Luis Garcés, profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Cuál es tu título, Luis? Doctor, Ciencias de la Educación. Sí, ¿En Ciencias de la Educación? así es. Así es. Justo tenemos a un doctor en Ciencias de la Educación. El día que vamos a hablar de El educación. día que vamos a hablar de educación. Qué casualidad. Una casualidad. Pero no es casual, porque Pasaba bueno. por aquí. Pasaba. Viste agua y entraste. Bueno, ¿cómo estás viendo el plan de alfabetización del gobierno libertario? Así nomás. ¿Cómo se hace para verlo? O sea, pero primero quiero hacer una aclaración. Sí. Porque estos muchachos que están en el gobierno tienen además una serie de problemas conceptuales. Estrictamente hablando, la Argentina no tiene analfabetos. El último plan de alfabetización que hubo para alfabetizar, que estrictamente hablando, si no lo podemos reconceptualizar, no habría ningún problema, y hablar de otros problemas que hay que afrontar en lo educativo, que son ciertos. El último plan fue la campaña de reactivación educativa llamada CREAR en 1973. 1973. Por allá por esas décadas que dice Petovelo, que no sé qué cosa pasaba. En este país no hay analfabetos. O sea, la gente de este país sabe leer y escribir. Es cierto que hay problemas de comprensión de textos. Ese es otro problema, que no es el problema de la alfabetización. ¿Está? Entonces primero hay que aclarar eso. Uno podría estirar el concepto, pero siempre y cuando, valga la redundancia, conceptualice lo que va a plantear. ¿Tenemos un problema de comprensión de textos? Sí, es cierto. ¿Es un problema argentino? No es cierto. Es un problema global. Absolutamente global. Sí, claro. A ver, yo no quiero en esto ser autorreferencial, pero no se me ocurre ahora otra cosa. Yo un día daba una especie de conferencia en la Universidad de Lisboa y los chicos no entendían lo que yo hablaba, no comprendían. ¿Estamos? Pongo uno de muchos ejemplos como estos que podría poner, porque habían problemas de comprensión de textos. Y cuando digo los chicos, estaba en la Universidad de Lisboa. Un ejemplo. Esto no quiere decir que entonces nos vamos a conformar con el mal de muchos, consuelo de tontos. No somos tan tontos. Hay un problema serio que tiene que ver con muchos elementos de cómo nuestros sistemas educativos han ido mutando y cómo han dejado de mutar en aquello que sí que debieran mutar. Ahora lo explico. Nosotros tenemos un sistema que fue creado para un determinado mundo, en el cual, por ejemplo, todo esto que vemos acá en este estudio no existía. Toda esta aparatología y toda esta tecnología no existía. Nada de esto. No es lo mismo formar a un chico de hace 50 años que formar a un chico de hoy en la escuela. Para eso hay cosas en las cuales la escuela ha mutado insuficientemente, quizás, ¿no? Pero ha mutado. Sí. Ha mutado. El problema es que han mutado para ciertos lugares y no para aquellos que a lo mejor debieran mutar para esto. A los efectos de poder
abarcar algo, o lo digo en otros términos, como que las redes, Internet, la tecnología, la televisión primero, etcétera, han ido generando otro tipo de sujeto distinto a aquel para el cual se pensó la famosa escuela única que nosotros seguimos manteniendo y preservando por lo menos eso siquiera, porque no nos olvidemos que este señor que ahora quiere plantear una supuesta revolución en lo educativo a partir de alfabetizar, que es aprender a leer y escribir, no es otra cosa alfabetizar, sería otra cosa lo que hay que plantear, pero esto que él... No, y evaluar, esto de evaluar, ¿viste? Ya vamos a lo de la evaluación. Porque además el problema es que hay mucho cinismo y mucha mentira en todo esto, ¿no? ¿Quién dijo que los demás, que no seamos los de viva la libertad carajo, no queremos evaluar? ¿De dónde sacó ese concepto? Bueno, de que no se quiere evaluar. Lo que pasa es que hay otra de las mentiras, ¿no? Pero es que hay que todo el tiempo la construcción del discurso tiene que ver con Ariel, eso. lo que hay es ignorancia respecto a en qué consiste evaluar. La evaluación no es un dispositivo punitivo como ellos pretenden o como cierto conservadurismo pretende. La evaluación forma parte de un proceso de aprendizaje, no forma parte de a ver cómo te castigo o cómo zarandeo. Se hablaba en algunas épocas del siglo XX de la escuela como zaranda, o sea, una zaranda. Claro, Que va limpiando yo la zarandeo suciedad. y voy pasando. Ajá. Ustedes en la escuela nos han Sí, hablado, claro, por nos han supuesto. hablado mucho de la manzana podrida, Pero ¿o no? por supuesto, Sí, por claro. supuesto. Estamos que hay que sacarla, o sea, una escuela de ese carácter que no es una escuela inclusiva. Por eso además discuten mucho cuando aparecen iniciativas como las de la provincia de Buenos Aires respecto a la repitencia y trastocan el concepto, mienten, diciendo que no se quiere evaluar o que ahora va a ser una escuela sin exigencia. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde está eso? No está absolutamente en ningún sitio de lo que ha planteado el ministro Silione. De ninguna manera. Lo que se ha planteado es que no se va a castigar al chico que ya aprobó matemática, haciéndole repetir matemática, siendo que lo que debe es biología. Tiene que aprender biología, que es lo que no aprendió. Punto. Y con eso lo que se pretende es justamente ir avanzando en esto de despunitivizarse, diría, no sé si es una palabra, me la estoy inventando, los sistemas de evaluación. ¿De dónde sacaron que no puede haber, que no queremos la evaluación? ¿Quién no quiere evaluación? No existe escuela sin evaluación. Es más, uno de los problemas, precisamente, es que no ha advertido, el señor que lo quiere traer a su amigo, no sé si es amigo, son puros intereses, acá no hay amistades, no existen los afectos, existen solo los intereses, a su amigo Elon Musk. Sí. Porque entonces vamos a terminar de digitalizar todo, no sé qué historias plantea él respecto a todo esto. Él mismo que está planteando eso por un lado y no está advirtiéndose qué es lo que tiene que ver eso en este problema. Porque fíjense, datos viejos les voy a dar ahora, pero que a mi juicio siguen sirviendo. Datos de la UNESCO, 1974, antes de la dictadura, que fue el primer gran golpe hacia la educación argentina y hacia la comprensión de textos, que es lo que este hombre dice que le preocupa, pero parece que no sabe qué es lo que es porque le llama alfabetización. La media en la Argentina era de 5.000, un vocabulario de 5.000 palabras por persona. Los individuos tenían 5.000 palabras de la media. Había de menos y más, ¿cierto? Medición post-dictadura. La media sigo con la UNESCO. La media eran 2.500 palabras. Claro. Eso que yo marco solamente en la dictadura ha seguido cayendo. Si hoy lo midiéramos, seguramente andaríamos por las 1.000 y pico de palabras.
si yo no tengo palabras, no solo no puedo comprender textos, no puedo pensar, nosotros pensamos con palabras. Hay un vínculo entre el lenguaje y el pensamiento. Entonces, cuando hace un momento decíamos que tiene que ver este nuevo mundo en el cual estamos, para el cual hay que adaptar la escuela, tiene que ver con todo esto. O sea, nos quedamos con los 140 caracteres del Twitter o del X, o avanzamos en términos de vocabulario. Ahora, cuando yo veo el famoso plan, que digo, tiene mal puesto el título en todo caso, y no encuentro nada de esto. O sea, en los puntos, 10 puntos dijeron ahí. Yo me leí los 10 puntos, a ver qué encontraba. Pero son puntos, a ver qué no hay desarrollo. No solo no hay desarrollo, sino que no hay concepto. Porque, ¿qué es un plan? A ver, ustedes planifican este programa, ¿cierto? Dicen, a ver, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de lo otro, vamos a buscar esta noticia, esta otra. Se supone que hacen el un plan tiene como una integralidad de un par de cosas que van a funcionar a la par, pero... Esto es vacuo. Para mí, esto no es hay un invento. Para mí esto es algo que ha surgido del gobierno de San Juan. Y esto lo han agarrado y han dicho que es un plan de alfabetización. Tiene que ver con... Porque el que la tiene clara con respecto a qué es lo que se hace en San Juan y que lo expresa es Orrego. Orrego dice, acá tenemos un plan que se llama no sé cómo, y cuenta un poco lo que pasa en San Juan. A nivel nacional, ¿dónde está lanzado el plan de alfabetización para todas las provincias? Pero es que tampoco está siquiera lanzado. No hay ni siquiera reunión del secretario de Educación con los ministros de Educación de las provincias. No está todo desarticulado. Totalmente, pero además es toda una contradicción, porque el mismo que plantea esto es el mismo que tiempo atrás le ha dicho que los docentes son adoctrinadores, que les ha quitado el pago a las provincias del fondo, los fondos del fondo educativo. Está dentro del discurso de todo eso, ¿cómo se compatibiliza todo eso con...? Y después hay una reivindicación, yo diría, sesgada, parcial y llena de baches de ignorancia respecto al propio Sarmiento, ¿no? Tal cual. ¿Qué dijeron de Sarmiento? O sea, primero voy a decir lo que me parece más grave. Dice Milei que Sarmiento terminó con la barbarie. A ver, es muy grave lo que está diciendo. Terminó con la barbarie. ¿Qué es lo que era la barbarie? La barbarie eran sujetos, personas. Sí, esto era. Es más, si hay alguna cosa que tenemos que discutirla con Sarmiento, no digo, ya alguna vez lo hemos dicho en este mismo medio, claro. O sea, no se trata de hacer ni la apología de Sarmiento, ni hacer de detractores de Sarmiento. El escarnio de Sarmiento. Sí. Hablaba sino de discutirlo. Con mi compañera que me decía, inclusive Sarmiento, que era liberal de verdad, él intentaba fundar un Estado, no destrozarlo como intenta este personaje, digamos, ¿no? No, pero está defendiendo a Sarmiento, fíjese, no lo puedo creer. Fíjese, no, pero quiero decir, digo, la mala lectura, ¿no? De Sarmiento, lo que estaba diciendo Luis, digamos, ¿no? Es hasta tal punto así, hasta tal punto es cierto que Sarmiento era liberal, este tipo no es liberal. Yo les voy a leer, a propósito de lo que acaban de decir, una cortita frase de Sarmiento, que dice lo siguiente: las contribuciones públicas son un capital que los ciudadanos ponen en común para asegurarse aquellos beneficios sociales que no podrían conseguir por sí mismos ni aisladamente. Cuando menos capital pongan en ese fondo común, menos serán los bienes que reporte, menos el adelanto del país, y de ahí viene, escuchen esto, que los pueblos más libres del mundo son precisamente aquellos que mayores contribuciones soportan. Sarmiento, 1862. Bueno, está hablando de solidaridad, ¿no? El principio de solidaridad de los impuestos. Pero además está hablando de que la libertad está atada a esa posibilidad de contribución. ¿Por qué? Porque después para eso está el Estado, que este señor odia.
Claro. Y no solo lo odia, sino que además Lo disfruta. disfruta con ese odio y con esa crueldad que él tiene. Porque no ha estudiado ni siquiera economía bien. A mí me llama la atención, bueno, hablando de lo económico, una de las cosas que me llama la atención del discurso tanto de Petovelo como de Milei, que parece que han sido escritas por la misma persona, es un corto y pego, hay una cosa medio rara, es esta cuestión de que ellos están criticando que hay una falta de comprensión de textos, ¿no? Y la herramienta que utilizan para comunicar es tomar el asunto de la devaluación, que es algo que la gente va a comprender, de qué se trata, y comparar eso que han instalado, que es lo económico, con cómo está devaluada la educación, ¿no? El discurso tiene el tamaño de un maní. Pero además Petovelo dice esto, y cuando Petovelo dice esto, se olvida que la más grande y última devaluación la han hecho ellos. Claro. 120%, apenas entraron. O sea, que comparar esto y decir, porque hace décadas que venimos devaluando la educación igual que venimos devaluando la moneda. Y la cultura también dice. Bueno, ¿qué hay ahí en esta cuestión? ¿Cómo ves esto de comparar la devaluación de la moneda con la devaluación de la educación? ¿Qué es esta mierda? No. O sea, esto es una extrapolación absolutamente indebida que están haciendo desde su discurso. Claro, es la construcción del relato para denigrar la educación pública justamente para privatizarla, para sacarla, para financiarla. Para ellos la educación pública es adoctrinamiento, ¿cierto? Lo han dicho hasta el cansancio antes y después de asumir el gobierno, ¿no? ¿Cómo van a hacer ahora con este plan? No sé, pensarán, ya que mencionó, fuera de contexto, sin entender a qué se debía esto, o aparentemente sin entenderlo, que Sarmiento trajo las maestras norteamericanas, no sé, traerán maestras japonesas ahora, o las reemplazarán por inteligencia artificial. Vos sabés que nombraste, viste, a Elon Musk, y él tiene particularmente su propia escuela, sí, ¿no? Donde manda a sus hijos a que aprendan lo que él piensa, ¿no? Entonces, los adoctrina. Exacto. Entonces yo pienso en ese sentido de que tanto resuena últimamente la palabra de adoctrinamiento, si es Elon Musk el que va a estar a cargo de las herramientas educativas, supongamos, ¿no? O quien fuere, ¿cuál va a ser esa bajada de línea? Porque no hay nada más adoctrinante que lo que está pasando con estos mensajes nefastos y crueles. Pero es que además, fíjate que yo creo que el único aspecto que yo valoro en términos de inteligencia, o donde pareciera que no hay ignorancia en el gobierno, es en el manejo de los dispositivos manipuladores de la sociedad, de la opinión, etcétera. Este manejo lo han aprendido a hacer, y así han ganado las elecciones, Sí, sí. y así es como se siguen manteniendo, ¿no? Y para esto se han valido de todas estas herramientas, donde parece que sí, que el resto de la sociedad tenemos que hacer alguna autocrítica de este tipo de cosas, de no haber... Ahí sí que no la vimos. O sea, hay algunas cosas que no vimos, o que no supimos o no pudimos, ¿no? Como decía Alfonsín, pero evidentemente ellos hacen un manejo de este nuevo dispositivo, Sí. que no se hace desde otros espacios, o que, insisto, no lo hemos sabido hacer, incluso desde la propia escuela. Porque cuando yo decía al principio esto, la escuela no nos ha enseñado a cómo nosotros tenemos que manejar esto. Cuando digo esto, no estoy hablando del manejo, no es que me enseñen a hacer la planilla de Excel, ¿estamos? No es que me enseñen cómo se maneja el Instagram, sino que lo que me tienen que enseñar es
conceptualmente qué significa esto y cómo funciona esto, ¿no? En términos sociales y en términos de mi inserción en esta sociedad. ¿Cómo puedo conceptualizar lo que está pasando? Porque ahora, vos recién trajiste, Ariel, el tema de la evaluación. Y digo, ¿cómo vamos? Nosotros estamos ante un problema con este cuentito, digo cuentito, no porque sea mentira, de la inteligencia artificial con la evaluación de los chicos. O sea, a ver, yo pongo en un desafío a los docentes. Está difícil ver cómo hago con la continuidad de este tipo de escuela que tengo, donde yo tengo 40 chicos y necesariamente tengo que hacer un trabajo que no es individual, oral, frente al profesor, como sería un examen final universitario o de materias que se llevan Sí, a en rendir. donde el profesor cacha un poco Claro. qué está pasando. Donde digamos, vos hay manejo de los donde vos temas. podés evaluar qué es lo que está Claro, pasando. Claro. A ver, ¿cuál es el desafío? Este trabajo que parece tan bueno, ¿lo hizo el chico o lo hizo la inteligencia Claro, artificial? claro. O sea, Pero está pasando tenemos un actualmente. problema serio con la evaluación. Obvio. Es más, hemos visto, yo lamentablemente no recuerdo ahora ningún ejemplo de algunos que había visto en los últimos tiempos de discursos públicos que están hechos con inteligencia artificial. Ujú. Han habido ejemplos de funcionarios, hay ejemplos de docentes. Bueno, parece que los libros que escribe Milei están hechos con inteligencia artificial, sí, porque por allí. corta y pega, ni sabe lo que corta y pega. Y un poco la inteligencia artificial lo que hace es eso, Pero por supuesto. tomar un Claro. corpus de Pero un además, montón de idea cosas, general, digamos, ¿no? te va Pero pegando. además lo más grave de No, todo qué idea esto, general. Corta Sí. de distintas cosas que tiene cargada en Claro. ese sistema, digamos, Claro. que es infinito, ¿no? Claro. pero lo más grave es que esto no es inocuo, porque no es cierto que todos, porque hay quienes piensan por allí que con esto hay que leerlo al filósofo francés Eric Sadam para entender algunas de estas cosas. No es cierto que esto traiga mayor libertad ni en el aprendizaje, ni en el manejo conceptual, porque todo esto ya viene digerido y no es, insisto, no es inocuo. Lo maneja Musk o Zuckerberg, ¿cómo se llama? Sí, otro? sí, el dueño de Facebook. O sea, este, digo, WhatsApp. no es que ahora está todo allí libre y cada uno puede... no. Hay discursos que ya vienen armados y digeridos y así vemos cómo se va conformando, cómo se va estructurando un pensamiento en la sociedad de determinado carácter, con determinada intencionalidad política. Por ejemplo, el triunfo del individualismo sobre la solidaridad. Esos conceptos, individualismo y solidaridad. O el mérito, la cuestión del O mérito. cómo está manejado el famoso tema de la meritocracia. Y el adoctrinamiento también, porque Por vos recién supuesto. decías que este es un discurso, pero está muy calado en la juventud. Yo, esta semana justamente he tenido una conversación referida al tema, porque en mi familia hay un pibe de 18 años que no quiere ir a una universidad pública porque es adoctrinamiento. Bueno, pero es que... por Y supuesto, está muy metido esto, ¿no? pero por ¿Cómo, supuesto, cómo lo por- lograron, por, ¿no? por este manejo que se ha hecho de estas herramientas y por la previa desconceptualización. Cuando yo hace un rato mencionaba los datos estos de vocabulario de la UNESCO, esto es un proceso que ha tenido un primer golpe fuerte durante los años de la dictadura, ha continuado durante la década del 90, y por ciertos circuitos ha continuado en forma paralela a otros gobiernos, ha tenido otro empujoncito en los 4 años de Macri, y donde, bueno, la desconceptualización, ¿qué es lo que hace? Agrego un dato
digamos, que puede explicar más lo que decía el vocabulario. Una persona, para leer comprensivamente el texto de un diario, un texto liviano, Sí. ¿cierto? Necesitan tener alrededor de 2.500 palabras de vocabulario, si no, no va a entender, si no, no va a comprender. Para leer un texto literario, una novelita, hace falta alrededor de 3.000. Para leer un texto de estudio, hace falta más, hace falta 4.000. Para un texto científico hace falta 5.000. Digo, todo esto está medido, que todas estas mediciones también son, digamos, un poco relativas, dan una pauta nada más. Sí, pero Porque tiene es que como ver toda con la estadística. adquisición Pero de es un como- lenguaje técnico Claro. que cada vez El es más. ejercicio diario de lectura y demás. Claro, porque si yo no leo, no puedo, no adquiero vocabulario. Claro. Ujú. Los chicos de hoy no leen. Y chicos los de hoy no adultos leen. por ahí tampoco. No, pero por supuesto, porque cuando digo los chicos de hoy, Sí. sí. recién estoy diciendo que se empezó a dejar de leer Ujú. en la Argentina, que era un país muy lector, Ujú. durante la dictadura. Hay chicos ya muy grandes Claro. que no leyeron y que siguieron sin leer. O sea, hay... ¿Cómo no se va a dejar de leer en la dictadura si quemaban los libros, hacían hogueras de libros? Sí, pero por Che, supuesto. vos sabés que me quedo como pensando un montón, nada, en esta cuestión de que la sociedad, digamos, ¿no? La gente, cuando escucha hablar de un plan de alfabetización y cuando escucha al presidente y a la ministra decir que los pibes no comprenden los textos, que salimos mal en las pruebas y qué sé yo, como también lo dice Orrego, hay ahí un componente de verdad que vos también lo estás planteando. Pero por digamos, supuesto. ¿no? Y se me ocurre pensar que, bueno, que capaz que está bueno lo que están haciendo. Lo que pasa es que no Digo, sabemos lo que están haciendo, Ariel. Ese es el problema. Claro, es que O sea, ese es el lo que problema, sí que- porque Disculpame que te interrumpa. es un pero- título nada más, ¿no? Claro, porque lo que sí que hemos visto que han hecho es desfinanciar la educación. Claro. Esto lo hemos visto. Sí, claro. Sí que hemos visto que han insultado a los docentes. Sí que hemos visto que han... Insultado a las instituciones, al Senado, a la Cámara de A Diputados, todo. a todo. Han restringido los presupuestos para Bueno, mantenimiento, han parado la obra pública. Todo eso hemos visto que se ha hecho, ¿cierto? Lo que no hemos visto es qué es lo que se va a hacer, porque digo, insisto, plan es algo que está planificado. Y yo me he puesto a leer he leído todo lo que se ha publicado en la prensa en estos días sobre el llamado plan de alfabetización. Y hay una cantidad enorme de enunciados que todos los comparto. ¿Enunciados? Sí. O sea, chocolate por la noticia, decía. Como una ¿cierto? declaración O sea, de principios, o sea, ponele. claro, o sea, está bien, sí. Como, pero- los pero- puntos del pacto de, pero el de cómo- baño que se firman ahora. en Claro, julio. pero el cómo no está. ¿Por qué? Porque hace falta tener un diagnóstico serio de qué pasa de verdad adentro de las escuelas para ponerle el cómo a todo esto. Vamos a reforzar la formación docente, dice. Ah, sí. ¿Cómo? Ya Hace lo sé falta que guita, ¿no? ya sé que Presupuesto. hace falta reforzar la formación docente. Si uno de los problemas que tenemos es que, a ver, Pero además No, pero- además como si no se hiciera. No, pero aprendo No, el no, peso. como pero si a no, ver, como si no pero- estuvieran los docentes y las docentes Orrego todo el dijo tiempo que actualizando. va a necesitar del esfuerzo de los docentes, bueno, para también para... Pero además- Es una devolución de favores que le van a tener que hacer los docentes al gobernador. pero además fíjate una cosa paradojal. Los docentes Todo se paga. Los docentes son en general sujetos que son víctimas de una situación en la cual a veces tienen que hacer malabares para poder lidiar con situaciones para las cuales no se les han brindado todas las herramientas. No son o sea, cuando
se dice que la maestra es mala, que el profesor es malo, que no enseña, que no sabe enseñar, que no sabe lo que tiene que enseñar, que serían los dos aspectos. Bueno, a ver, vayamos a la formación. Se hizo un parche, lo digo con todas las letras, un parche durante la época durante el kirchnerismo, que fue el famoso INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente. Insisto, eso es un parchecito en una situación tremendamente grave que pasa sobre todo por lo que hizo la década del 90, cuando atomizó el sistema y lo dividió en 24 sistemas y cada provincia hace más o menos lo que quiere, como puede, y desfinanció además también allí. Ya había desfinanciado la dictadura con el traspaso de las escuelas primarias, lo terminó el menemato con esto. Y estuvo a punto de privatizar la universidad. Sí, además, sí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Digo, si yo, pongámonos en esta situación, imagínense ustedes, no sé si alguno de ustedes ha ejercido la docencia alguna vez en algún ámbito. Vos te parás ante 30 o 40 chicos. Chicos pubertos, chicos adolescentes, ponele los que quieras, ¿no? Donde vos tenés 30 o 40 problemáticas totalmente distintas, donde si vos no manejás herramientas conceptuales provenientes de la antropología, de la filosofía, de la psicología, de la política, de la historia, etcétera, etcétera, y no podés manejar la situación, porque no podés comprender ni siquiera lo que está ocurriendo allí. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace el docente? Y hace lo que puede. Entonces, yo ahora, ¿qué digo? Vayamos y revisemos los planes de formación de los docentes. Y díganme cuántos de estos contenidos hay. Los docentes no estudian política. Los docentes, a veces, en algunos casos, estudian un poquito de historia. Muchos se jactan de ser apolíticos. Además, eso perdona una digresión, un sociólogo brasileño muy formado y de mucho vuelo, que escribió un texto llamado Pobreza Política, ¿no? Donde pudo analizar qué es lo que sería, así como hay pobreza material, qué es lo que sería la pobreza política, que es la que me impide actuar en el espacio de lo público y que pasa por esta desconceptualización. Entonces, recomiendo Pobreza Política de Pedro Demo. No sé si se consigue por ahí, porque estoy hablando de un trabajo ya de muchos años, ¿no? Pero, insisto. Estabas hablando sobre lo que pasa con la formación del docente. No tiene formación en historia, no tiene formación. No estudió antropología. No estudió antropología. Estudió muy poca sociología, si es que tuvo. Hay como una concepción en la formación docente en general que no ha comprendido, a mi juicio, la complejidad que ha adquirido el mundo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Sí. Cuando Carlos Pellegrini, que tiene su mérito en esto, en otras cosas me reservo la opinión, Carlos Pellegrini fue quien en 1904, fíjense, fundó los llamados profesorados, tras la idea, y de ahí surgieron después los institutos nacionales del profesorado, que después han sido provincializados por lo que ya dije, ¿no? Tras la idea de que no bastaba que alguien supiera matemática para que supiera enseñar matemática, que no bastaba que alguien supiera historia, que fuera historiador para que enseñara historia. Esto, 1904, la complejidad del mundo de 1904, en términos del desarrollo científico y las problemáticas sociales, era mucho más reducida que la actual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los profesorados siguen formateados, digamos, en su base, aunque les han ido agregando así parchecitos, siguen formateados como si yo necesitara, voy a ser profesor de química, bueno, ¿qué es lo que hago? Tengo que saber química
y algunas nociones de didáctica y de pedagogía, y con esto vamos para adelante. Bueno, todos los profesorados son así. Bueno, tienen a ver, la parte pero lo que hay que de entender, didáctica y de pedagogía es como común, y después hay entrenamiento en cuestiones específicas. Historia, por eso, geografía, empezamos, teatro, Ariel, música, lo que sea. Digamos, empezamos, ¿no? Ariel, hace un rato con que vos dijiste doctor en ciencias de la educación. ¿Por qué ciencias de la educación? ¿Por qué no pedagogía? Hay un debate epistemológico alrededor de todo esto en el campo, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque todas las que yo mencioné hace un rato son ciencias de la educación, porque me son necesarias para poder mirar y estudiar ese objeto llamado educación. Un proceso educativo es un proceso absolutamente complejo que requiere miradas sociológicas, miradas antropológicas, miradas psicológicas, miradas filosóficas, miradas históricas, miradas políticas, etc. Si yo no tengo estas herramientas, no puedo. Entonces, pero la concepción que sigue primando en este país y en muchos otros también sobre la formación docente es aquella vieja noción de la pedagogía que está restringida prácticamente a la didáctica. Han habido algunos pedagogos muy famosos desde la segunda mitad del siglo XX en adelante que ampliaron el campo de la didáctica planteando todas estas cosas, ¿no? Y dijeron, no, a ver, pará, no basta, no. Hay muchos especialistas en didáctica que han dicho, no es así. Hay que saber antropología, hay que saber filosofía, hay que saber historia, hay que saber bla, bla, bla. Economía. Pero la concepción sobre la didáctica es como si la didáctica es una herramienta, es una técnica por la cual yo conseguiría mágicamente que un chico pase del estado A al estado B en términos de conocimiento. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que yo me olvido, y de paso me conecto de nuevo con el discurso de ayer fue sí. De Petovelo. Sí. Si yo, por ejemplo, no tengo las herramientas para advertir que el chico tiene hambre, estoy en un problema para que aprenda historia, o para que aprenda geografía, química o física, ¿cierto? A pesar de que Petovelo dijo que los niños tienen que comer para ir. Lo dijo Milei, que tienen que comer. Y tiene una comida guardada. Pero, bueno, digo... es financiado la guita, ¿no? Para que coman los pibes en la entonces escuela. es todo falaz el del discurso, ¿no? Pero, y medio bueno, esquizofrénico, licenciada, también, como medio... Entre otras tantas cosas. Raro, ¿no? Yo creo que hay una cuestión en general de la narrativa del gobierno que es delirante. Sí. Está desconectada de la realidad común, ¿no? De esto que se supone que compartimos más o menos entre toda la sociedad. Sí, viene a plantear, por ejemplo, esto que decía Luis, viene a plantear el analfabetismo en un momento en donde no sé cuánto será la tasa, el 99,9% del país lee y escribe. Cuesta encontrar, existen personas, sobre todo en el campo todavía, pero claro, cuesta encontrar a alguien analfabeto puro, que sería, digamos. Claro. Pero también en un momento en el que el 60% de los pibes son pobres. Es que ese es el problema clave. Ahí está el problema clave del aprendizaje. Por eso digo, hay que comprender estas cosas, porque si no se comprenden estas cosas, si yo entro al aula, porque además, perdóname, Mauricio, porque hay una última cosa sobre esto que decía de la formación docente que me parece central. Vos estudiás para ser profesor de tal cosa, maestro, lo que fuere, profesor de enseñanza primaria se llaman ahora, y estudias para un estudiante futuro, estudiante tuyo, abstracto. A vos después te puede tocar ser profesor de historia en el Colegio Central Universitario, digo por nombrar una categoría colegio, importante. Un colegio público sí. top, digamos, de San Juan. O, y esto no es denigrante, lo que voy a decir es una comparación de la realidad, o te puede tocar ir al Colegio Nacional de Angaco. Ahora, mi hija va a una escuela rural. ¿Y cuáles son las herramientas que vos tenés para la comprensión de esos dos fenómenos tan distintos? Con chicos tan distintos, con realidades sociales tan distintas. No, para mí las herramientas evidentemente no te las dan la formación, pero
porque también hay un recorte en la formación, no puede enseñarle todo a quien se forma en un profesorado. Hay algo ahí que también tiene que ver con la experiencia, que también tiene que ver con el interés, Sí, bueno, con la formación continua. Sí, bueno, Y todo en eso tiene que venir. Todo eso tiene que venir, lo que vos decías, Ariel. Pero la formación de base, yo pongo un ejemplo que además no es el mejor lugar del mundo, pero ¿cómo son todas las formaciones docentes en España? Todas. Vos, si vos querés ser profesor de química, tenés que ir a la universidad y convertirte en licenciado o lo que fuere en química. ¿Estamos? Y después de eso tenés que hacer un nivel de maestría para convertirte en profesor de química, donde están metidas todas estas cosas que yo decía, en esa maestría. O sea, tenés que hacer 2 años más para convertirte en profesor. Si vos sos médico, podés ser profesor de biología, pero tenés que ir a hacer el máster. Claro. ¿Estamos? Y en los Mucho me temo profesorados que ese de no es el plan de enseñanza, Milei. no, para nada. Mucho me temo que ese Y no es el porque plan. además Que está sea peleado- más largo jamás. Está peleado con Sánchez, además, si no va a copiar Claro. esto. precisamente. La enseñanza primaria, el profesorado de enseñanza primaria en España es todo universitario. Es una carrera universitaria de 5 años. Claro. Esto se estudia en las universidades. ¿Estamos? Es una carrera, es más, es una carrera Luis. de lo que ellos le llaman de primera elección. Ajá. O sea, Tienes que tener los puntajes si altos no del- entras bien, Sí. te pueden derivar. Fíjate, paradójicamente, vos podés ser, si no conseguiste entrar para ser profesor de enseñanza primaria, podés ir a estudiar licenciatura en pedagogía. Claro. ¿Estamos? Ujú. Luis, ¿y cómo se explica que, digamos, apareciendo este tipo de problemáticas y con esta reflexión de que por ahí la formación es poca o el tiempo es poco, que debería ser un poco más compleja, más, ¿no? Todavía nos encontramos en los últimos 8 años con una política educativa y universitaria a nivel nacional que lo que pretende es que los planes sean cada vez más cortos, que hayan cada vez más títulos intermedios y que cada vez la formación sea de menor plazo, de más corto plazo. Creo estar en condiciones, pero requeriríamos otro tiempo mucho más largo, creo estar en condiciones de rebatir absolutamente esa tendencia. Me parece que hay un error conceptual en eso. El mundo es cada vez más complejo. Yo he peleado en la universidad siempre. Pero coincidís contra- conmigo en que se está totalmente, buscando esto, digamos, que los totalmente, profesorados ahora duran que se 4 busca años, eso, a su vez tenés un y intermedio. coincido en que no es ese el camino. El camino es el inverso, absolutamente el inverso. O sea, esto de rapidito es para competir en el mercado. Claro. Esto no es rapidito. No funciona así. Pero esto es lo que introdujo en el pensamiento de la comunidad educativa el neoliberalismo. Vuelvo desde la dictadura en adelante, ¿no? Y con una gran fuerza durante la etapa menemista, ¿no? Esto de que hacemos carreras, es más, ustedes, Para la salida laboral. pero además fíjense, acá yo vivo siendo consultado por chicos de la facultad y demás que dicen, profe, pero yo estoy haciendo una licenciatura en educación en 5 años y ahí resulta que existe no voy a nombrar, pero la universidad tal que Sí. me la hace por internet en 2 años. Sí, pero tenés que pagar 1,5 palo por semestre. Te la venden, ¿vio? O sea, te están vendiendo. Eso es, han puesto una zapatería, en vez de poner una zapatería, han puesto una venta de títulos. La venta de títulos. Claro. Ahora, vos querés tener el título, ¿yo qué les digo? ¿Querés tener el título? Anda allá. Ahora, si querés aprender, estamos hablando de otra cosa. No se trata de aprendizaje, eso. Porque, insisto, el problema del aprendizaje en el mundo en el que nosotros vivimos hoy es de altísima complejidad. O sea, ¿cómo yo voy a no saber conceptos básicos de economía? Por ejemplo, hasta la gente, no solo la gente de la media, como hasta la gente de la propia universidad.
como no tiene la más mínima noción de economía, cree las cosas que dice Milei porque no tiene por qué no creerlas. Y porque además o sea, en no algún es porque momento no sea, se entiende no es porque mucho sea lo que tonta, no es porque, o sea, cuando Milei ataca a Keynes, no sabe de qué está hablando, porque no tiene. Y ahora, Quien lo escucha tampoco sabe de qué está hablando. Claro, pero yo no concibo, por ejemplo, un universitario que no conozca, ¿no? O sea, no, sí que existe todo esto, es así la realidad, Sí, pero sí, digo, sí, cuando digo no concibo es, me parece un error que tengamos universitarios que no sepan quién fue Keynes. Digo, no quién fue, que no me importa su vida personal. Digo, ¿qué significa en la historia de las sociedades y de las economías el Estado keynesiano? ¿No? O sea, ¿por qué se le cree a Milei? Porque no ha habido conocimiento respecto a esto. Pero el propio Milei, cuando lo dice, demuestra ignorancia. Claro. Ya lo dije otra vez acá también. Sí. O sea, ignorancia ojo, los liberales que eran liberales, no esto, que se dice libertario robándole a los anarquistas porque estaban en contra del Estado, porque además esto del anarcocapitalismo es un oxímoron. O sea, no funciona El capitalismo eso. necesita Pero digo, del ni Estado. ni siquiera Keynes, ya otra vez lo dije acá, pero lo voy a repetir por el valor que a mi juicio tiene. Adam Smith decía que el estómago del rico no es más grande que el estómago del pobre. Y esto es nada más que una frasecita en la cual él explica cómo hay que ponerle algunos límites a toda la acumulación de la riqueza, ¿no? Me ha hecho acordar a Smith. Viste que Smith era el que Milei nombró en el ascensor cuando iba con una vecina Claro. bajando los perros y él le agarró como un ataque de Porque locura. le preguntó a la vecina que si no Que le se enseñaban a enseñaba Keynes. Smith, que es claro. No, que si no enseñaban a Keynes. Y él dijo, no, es No, Smith. Smith, claro, No, sí, es Smith, sí, porque Keynes para él es como cuando esta señora Petovelo ha dicho ayer esto de la izquierda. Bueno, no, a ver, expliquémosle a la gente qué es lo que es la izquierda antes de decir esta pavada. ¿Viste? Es porque el señor Milei dice que Keynes era socialista. Dice que Keynes era socialista. Keynes ha sido un liberal capitalista. Es el tipo que, digamos, los capitalistas debieran hacerle monumentos en cada plaza pública de todo Occidente a Keynes, y es el que los salvó. No des ideas. Es el que los salvó, Keynes los Hablando de salvó. comunismo, una conversación que tiene 70 años ya, una locura. O sea, Pero además, Y es anacrónico Argentina Pero también, claro. o sea, Pero, en o sea, Argentina se dan otros a contramano fenómenos. del mundo, a contramano de... pero además, los únicos lugares, digo, si hablemos en estos términos, ¿qué queremos? Que no haya pobreza, todos vamos a estar de acuerdo. Queremos mayores niveles de igualdad, discursivamente todos vamos a estar de acuerdo. Son mentiras. Después, en las acciones cotidianas, pero todos van a estar de acuerdo. Bueno, ahora miremos la historia y los modelos de Estado y los modelos económicos donde mejor han funcionado y cómo mejor funcionan y cuáles son los países menos desiguales del mundo. ¿Y cuáles han sido los momentos de este país menos desiguales? Claro. También. Claro. Porque estos son cuestiones de tiempo y de lugar, de tiempo y espacio, ¿cierto? Ha habido momentos en la Argentina que ha sido más igualitario que ahora. Ha habido momentos en que la Argentina ha crecido más. Ha habido momentos, que no son los que dice este señor. Porque también miente con que dijo que nosotros hemos sido el primer país alfabetizado del mundo. Pero a ver, lee un poco, flaco. Es cierto que hemos tenido el mejor nivel de alfabetización de América Latina, o el más pronto nivel de alfabetización de América Latina a raíz de la ley 1420. No, pero además lo dice en San Juan, en donde que es la tierra de Sarmiento, que Sarmiento fue a buscar el modelo educativo canadiense, digamos. Trajo 65 maestras. Claro. Claro. Eran 61, los otros 4 eran maestros, Sí. para que cuidemos la cuestión de género. Pero, Muy invisibilizado el maestro de escuela, ¿no? pero totalmente, no solo invisibilizado, sino que además lo hemos hecho medio desaparecer, porque ha habido un proceso de feminización de la docencia en función de, ojo, fíjense qué paradoja que es esto, ¿no?
¿En todos, función de hasta qué? el pobre Milei, digo pobre en el sentido que ustedes estarán imaginando, habla de de los maestros, de las maestras norteamericanas, Sí. de todo esto. Y habla de lo educativo como si fuera una cosa muy importante, hasta él. Y repasen los discursos políticos de acá hasta el siglo XVIII, si quieren, y se van a encontrar con que siempre, no, la educación, la educación. Y sin embargo, eso ha convivido con un proceso de peyorativización de la actividad educativa, como, che, ¿cómo vas este para maestra, nena? No, eso es... No. Sí, como que es poca cosa. Es más, ¿saben qué me pasaba? Bueno, en la licenciatura perdón, en Ciencias de la Educación? la ex ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires dijo en su momento que las maestras eran todas brutas y que no viajaban, y como no viajaban, claro, no tenían posibilidad de conocer el mundo, entonces es imposible que alguien le pueda transmitir algo a otra persona si no conoce el mundo. Bueno, por eso digo, se ha peyorativizado hasta tal punto que esto, lo de la feminización, lo tendrían que estudiar la gente que hace estudios de género, sobre todo desde los movimientos feministas, el problema de la feminización de la docencia, que ha sido primero en la escuela primaria, y han barrido con todos los maestros hombres, no con todos, pero la mayoría. Estadísticamente son muchas menos. Después le han pasado por encima a los profesores varones en la secundaria, y hoy ya están en el mismo nivel o más, según la carrera, mucho más en la universidad. En el universitario. Mis alumnas de Ciencias de la Educación en primer año, yo las indagaba. ¿Por qué estudias Ciencias de la Educación? Y no, que yo quería estudiar abogacía. Pero esto es más fácil. No solo que es más fácil, sino que pero no tenía plata. Ajá. Creo que, o sea, hay una... A ver, esto está planteado como una cosa menor. Nada menos que lo educativo, una cosa menor. Y además encima después hay fíjense los planes de estudio. ¿Cuánto estudia un docente para ser profesor de primaria? ¿Cuánto estudia para ser profesor de secundaria? ¿Cuánto estudia para ser... Pareciera ser que la cantidad de conocimientos tienen que ver con la estatura de los estudiantes. Niño chico, bueno, es como un entretenimiento, ¿vio? Cuando debería ser al revés. Y ya si es de... parate, ya si es de secundaria, ya no. Ay, si es de la universidad, ya estudiamos más. ¿Sabes qué? Se me abre una pregunta para y hacerte. cerramos con esto porque estamos ya como estamos un poquito pasando. excedidos. Sí. ¿Hay un currículum oculto aporofóbico en la cuestión educativa? No te quepa absolutamente ninguna duda. Y eso es uno de los mecanismos de expulsión de los pobres del sistema. Sobre todo también va creciendo. En el sistema universitario es mayor que en el sistema secundario, y en el sistema secundario es mayor que en el primario. ¿Pero cómo funcionaría la porofobia ahí? ¿Para qué vas a estudiar al pobre? ¿Para qué vas a educar al pobre en calidad educativa? No le da Bien, no le da la cabecita. Sí, ya. Lo de María Eugenia Vidal. Exactamente. Pobre chico, no le da la cabecita. ¿Para qué hablan ilusiones públicas si no se reciben? Exactamente, no estudies. Han visto, perdón, una última frase típica de docentes que, insisto, son buena gente, pero les ha faltado formación. Entonces la maestra habla con la colega del otro curso y dice, es que el elemento que me ha tocado El elemento. No se me ocurre. Lo he escuchado. El elemento. Sí. El material. ¿Quieren algo más discriminador? Más discriminador que un docente diciendo que el elemento. El elemento. Estoy haciendo agua de las piedras, mira. Y bueno, pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Esa docente es una víctima porque ella ella no es mala con los pobres. Esta es la concepción con la que la han adoctrinado. Tal cual, sí. Exactamente. Que bueno, parece que no los hemos adoctrinado porque
algún rebelde queda. No, claro, y además los docentes dicen que están felices en San Juan con el tema del anuncio del plan de alfabetización. Me llegó el pajarito. Usted tenía el pajarito. Yo tenía ahí una picoteando. Sí, pero bueno, mis fuentes Seguramente son secretas. Han dado por ciertos lugares la licenciada, ciertos lugares ministeriales. Que esto despierta la ilusión de que nos van a tratar mejor. Por supuesto, ¿cómo que no? Y sí, bueno, es que yo creo que el discurso de Milei pega porque te propone alguna especie de cruel y perversa esperanza. Claro. ¿no? Muchas docentes han militado, digamos, ¿no? A Milei en las Bueno, escuelas. sí. ¿Por qué está diciendo Casimiro que el esfuerzo que ahora les pide Orrego Sí. es una devolución de favor? Claro. Claro, sí. Claro, es lo que hay, es lo que se puede pagar. Claro. Bueno,